Buenas tardes chicos y chicas, nos encontramos nuevamente acá en el canal de Profe Responde con un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la revolución industrial. Para aquello, nuestro objetivo del día es caracterizar este proceso de industrialización que se va a dar en Europa y vamos a ver cuáles van a ser sus efectos e implicancias también en los distintos ámbitos de la sociedad. Para aquello, primero tenemos que entender esta frase, ¿no? La revolución industrial. Cuando hablamos de revolución ya hemos conversado, ¿verdad? Que la revolución es un proceso eh, que deja algo detrás para dar algo completamente nuevo, una reestructuración del orden que ya estaba establecido, ¿ya? Generalmente se da de manera violenta, o otras veces también se da de manera progresiva. Por ejemplo, en el caso de esta va a ser de manera progresiva y ¿por qué se deja algo detrás y da inicio a algo nuevo? Se deja detrás un sistema de producción de bienes y servicios, se deja atrás un sistema de vida que se tenía hasta ese momento como concepción prioritaria para la gente. Entonces, ¿por qué o cuál es uno de los más grandes o estas más grandes diferencias que se pueden ver? Lo vemos acá, en el caso de los talleres. Hasta ese entonces, hasta mediados del siglo XVIII, que es cuando ocurre esto, la producción de bienes se hacía en talleres artesanales, valga decir la palabra a mano, ¿no? Pero con los avances que se habían logrado hasta ya a mediados del siglo XVIII, esto va a cambiar. ¿A qué avances me refiero? Avances económicos, avances en la forma de pensar. Aparece el liberalismo, que va a ser el que va a dar el impulso para que se concrete este proceso. Entonces se deja atrás estos talleres, ¿verdad?, para dar pie a las fábricas, la producción en masa. Es por eso que hablamos de revolución. Pero ojo, no es que tenga que ver solamente con un cambio de la manera de producir, sino que un cambio radical de cómo se entendía la vida hasta ese momento, y eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? ¿Cuál es su origen en Reino Unido, en Inglaterra, verdad? ¿Y por qué en este lugar? Todos dicen, claro, aparece acá, pero ¿por qué? Recordemos, lo vimos en clases anteriores, que ya en 1689 Inglaterra ya no era una monarquía absoluta, había dejado atrás la monarquía absoluta para dar pie a una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, los poderes del rey ya estaban limitados y de a poco va calando este espíritu liberal, ¿ya? Por lo tanto, en el siglo XIX se va a ver libre de estas revoluciones liberales que vimos anteriormente. No nombramos Inglaterra en ningún momento, ¿verdad? Lado de Francia, por ahí por lo que es actual Alemania, entre otros lugares, ¿no? Y además ya tenía en el siglo XVII a finales su propio banco nacional, el Banco de Inglaterra. Entonces todos estos factores dieron pie a que Inglaterra sea la cuna de la revolución industrial. En características muy generales, ¿qué es lo que cambia? Hay una nueva forma de producción de bienes y servicios. Las máquinas van a reemplazar a las antiguas herramientas, como dice ahí, de los hogares o de los talleres. Ya no se va a hacer a mano la producción de bienes, sino que va a ser en las fábricas. Grandes fábricas que van a producir en masa los productos. Además surge el trabajo asalariado, o sea, que recibe un sueldo por su trabajo. Recordemos que mucha gente que trabajaba en los campos no recibía un sueldo, ¿no? Trabajaba casi como en el antiguo sistema feudal. Lo que va a generar de que esta población que migra del campo hacia la ciudad para convertirse en un trabajador asalariado, aparezca una nueva clase social, un nuevo grupo social, que es el proletariado, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué va a provocar esto? Extensas jornadas de trabajo, bajos salarios para los trabajadores y una ausencia de legislación laboral. O sea, estamos hablando de que ni siquiera existía el contrato en este entonces. Se transforma el espacio, por eso nos referimos a que
cada vez cobran más importancia los núcleos urbanos, las ciudades, la migración campo-ciudad, el desarrollo de los medios de transporte como el ferrocarril, los barcos a vapor, entre otros. Y eso va a modificar claramente la vida de las personas. Y la extensión o expansión del mercado, como habíamos hablado, ahora se produce en masa, ¿ya? Se produce en masa para poder satisfacer la demanda de los mercados, tanto nacionales como internacionales. Y en eso se va a basar el siglo XIX también. Antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió antes o cómo podemos dar pie a que ocurra esta revolución industrial, estos grandes cambios? Hasta mediados del siglo XVIII, que es cuando nace esta revolución industrial, en Europa predominaba la agricultura de subsistencia, o sea, una agricultura para el consumo personal, y el trabajo artesanal en talleres, ¿ya? Pero van a ser una serie de factores que van a proponer o van a encaminar el que esto se deje atrás y aparezca una industria, una fábrica que reemplace estos talleres manuales. Uno va a ser la expansión agrícola. Vemos una mejora completa de las técnicas agrícolas, sobre todo esta. Ustedes ven aquí este arado de madera que va a ser reemplazado por este, ¿no? Por un arado de hierro, ¿ya? Un arado de hierro que va a ser uno de los primeros cambios de la revolución industrial. Hay un perfeccionamiento en los sistemas de riego, se introducen nuevos cultivos como el maíz, la papa, la remolacha, y se va a destinar gran parte de los cultivos para el pasto del ganado. ¿Por qué? Si tenemos más pasto para el ganado, tenemos producimos mayor cantidad de ganado en masa, lo que me permite así generar mayor comercio. En cambio, las estructuras agrarias, se terminan las propiedades señoriales, esto que hablábamos del antiguo feudalismo, ¿no? Que eran explotadas de forma colectiva, y ahora la tierra, con este concepto del liberalismo de la propiedad privada, pasa a ser un bien legalmente privado. La gente tiene propiedad de la tierra. Y esto va a hacer además que muchas personas, muchos campesinos migren a la ciudad. Otro elemento más, el crecimiento demográfico. Sabemos que cuando hablamos de la demografía es el estudio de la población. Entonces hasta el siglo XVIII tenemos un lento crecimiento, ¿ya? Hay un lento crecimiento. Pero ya en el siglo XIX, hasta finales, vemos que se han aplicado distintas medidas de higiene, aparece o se institucionaliza la ciencia, la mejor nutrición, el surgimiento de las primeras vacunas que van a permitir, ¿qué cosa? Esto, el descenso de la mortalidad, que va a ser muy importante. ¿Por qué? Tenemos una alta natalidad, eso no se puede negar, ¿ya? No hay métodos anticonceptivos, no hay planes de planificación familiar, ni, valga la redundancia, no hay nada de eso. Entonces tenemos, además de esto, un descenso de la mortalidad debido a todos estos avances científicos del siglo XIX. Entonces eso va a generar un incremento de la población, ¿ya? Vemos una mortalidad que va bajando y vemos una natalidad que, si bien crece hasta el inicio de la revolución industrial, y después se mantiene. Por lo tanto, esta curva de crecimiento de población va a ser positiva hacia arriba. Entonces, si hay mucha población, eso va a generar una mayor demanda de alimentos. Por eso es que es necesario producir en masa. Vamos a ver las distintas etapas de expansión. Sabemos que existen dos revoluciones industriales, la primera y segunda. Se habla de una tercera también. Bueno, acá vemos, como dice ahí, la cuna de la revolución industrial en Reino Unido. Y vamos de a poco cómo esta industrialización va tomando los distintos países de Europa Central, ¿ya? Vemos que se aglomera lo que es Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Francia. Son los países que van a llegar en el siglo XIX a ser países muy industrializados. No es coincidencia que estos países posteriormente van a protagonizar la Primera Guerra Mundial a inicio del siglo XX. Y los países menos industrializados tenemos el caso de Rusia, Italia, Austria-Hungría, y ya los últimos,
tendría que ser España y Portugal. Eso es lo que se alcanza en el siglo XIX. La primera revolución va por ahí por el mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. ¿Cuál es el principal cambio aquí? Vemos una introducción de la máquina a vapor, cuya principal fuente para que funcione de energía es el carbón. Por lo tanto, se va a extraer carbón, se va a producir carbón, se va a necesitar mucho carbón como energía para hacer funcionar estas máquinas que funcionaban a vapor de agua. ¿Y cuáles son los avances más importantes? A nivel textil, el caso de la producción del algodón, ¿ya? Las plantas de algodón. En el ámbito siderúrgico, el hierro, la aparición del hierro, que va a posibilitar la creación de máquinas y bienes de capital. Y los transportes, que es muy importante, que va a dinamizar el comercio y a la vez las distancias. Tenemos un símbolo del siglo XIX que es los vapores, ¿ya? O más bien la locomotora. Y los barcos a vapor. Son elementos que van a revolucionar, que van a cambiar el sistema que se tenía hasta ese entonces, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos distintos avances hasta ese momento. La máquina de vapor de James Watt. Tenemos el llamado The Rocket, una de las primeras locomotoras ya de 1829. Se ve que es bastante rudimentaria, ¿no? Que funciona a carbón. Y el barco a vapor por Robert Fulton, que va a dar su primer viaje en el río Hudson por Nueva York en 1807. Esos son los primeros avances que ya van a cambiar la vida de las personas en ese entonces. La segunda revolución se da a mediados del siglo XIX y culmina a principios del XX, justo en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Aquí cambia, ya tenemos el carbón como fuente de energía y tenemos el vapor, ¿no es cierto? Tenemos el hierro como materia prima para la fabricación de máquinas, pero aquí ya da un salto más grande. La fuente de energía ahora no va a ser el carbón, sino que va a ser la electricidad y el petróleo. Esto va a permitir crear elementos como la luz artificial, el teléfono y el automóvil. Ya es un salto mucho más grande, ¿no? El hierro va a ser reemplazado por el acero, ¿ya? Para la creación de líneas férreas, barcos acorazados, bienes domésticos, material armamentístico que va a ser utilizado en la Primera Guerra Mundial, entre otros. Algo importante también, la introducción de la industria química, fundamental para el desarrollo de la producción agrícola, la metalurgia y, como ya bien había dicho, armamentos que van a aparecer acá en la Primera Guerra Mundial. Esta producción de industrial se divide en etapas cortas y repetitivas, lo que se denominó la producción en serie. O sea, a un trabajador se le asignaba una tarea y la repetía continuamente. Y así se repetía esta acción durante la jornada laboral. Y eso, cada labor se le asignaba a una persona diferente. Como dice ahí, son etapas cortas y se repite la acción, ¿no? Pueden encontrar mayor información sobre el Taylorismo o el Fordismo. Ahí vemos otros avances ya más adelante. Graham Bell con la demostración de su primer teléfono rudimentario, ¿no es cierto? El primer vuelo de los hermanos Wright, en 1903, el prototipo del avión. Y en 1908 el modelo de automóvil más famoso, más popular, que va a ser el Ford T de 1908. Eso solo avanza hasta ese momento. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias que trae todo este proceso? Estas dos revoluciones que hemos hablado. Bueno, como la revolución industrial deja esta estructura que ya hemos visto hasta el momento atrás, dio pie a algo completamente nuevo y modifica el funcionamiento económico, la sociedad, la estructura de la población, el territorio, la vida cotidiana de las personas y, sin algo menos importante, el medio ambiente. Vamos a ir desglosando cada una de estas. El impacto en la economía. Bueno, sabemos que este proceso va a estar influido por el liberalismo económico de Adam Smith, lo que va a permitir la expansión de este sistema capitalista en toda Europa.
¿Qué se puede hablar sobre la economía de este entonces? Va a estar basada en un sistema fabril, o sea, referido a las fábricas. Se deja atrás este sistema de los talleres, donde se hacía todo a mano, ahora se le da importancia a la fábrica. Ahí tenemos la caldera del vapor, donde se ingresa el carbón para así generar energía y hacer funcionar la fábrica. Esta es la estructura estándar de las fábricas. La acumulación y reinversión del capital. Sabemos que la alta burguesía que maneja o es dueña de estas grandes fábricas necesita acumular capital y luego reinvertir ese capital para generar más capital, ¿no? Además de esto surgen entidades financieras, aparecen los llamados y se vende mucho las acciones. La acción o una acción es una propiedad, una pequeña propiedad, una pequeña parte de la propiedad de la empresa. Entonces, si yo tengo un porcentaje de propiedad de la empresa, a fin de mes, cuando yo tenga las utilidades o las ganancias, se van a repartir en proporción de la cantidad de acciones que yo tenga o de el porcentaje de propiedad que yo tenga de esa empresa, ¿no? Entonces se empieza a generar esta compra y venta de acciones de las distintas empresas. Y esto va a ser muy importante, ¿no? El auge de la iniciativa privada. Se le deja, o el Estado deja pie para que la iniciativa privada, las fábricas privadas, comiencen de a poco a insertarse en el mercado y que sean dueñas del mercado, en donde el Estado les deja hacer lo que deseen. Recordemos este concepto de la oferta y la demanda, la mano invisible, etc. Aquí tenemos una caricatura del siglo XIX donde se habla, es una crítica, ¿no? Vemos a cómo este sistema económico muestra los distintos salarios de los trabajadores. Aquí los pone, ¿no? Y acá arriba vemos a la alta burguesía, dueña de las grandes fábricas, como han engordado, ¿verdad?, por el trabajo de sus empleados. Y vemos las pagas que reciben, que son bastante bajas, además de la inexistencia de contrato, etc. Lo vemos con mucho dinero, campos de millones, etc. Ahora, ¿cómo va a impactar esta revolución en la sociedad? ¿En qué aspecto? Vemos la creación de nuevos grupos sociales y vemos cómo esto también hace esta sociedad cada vez más dinámica, cambiante, y la complejiza. ¿Por qué? Porque vemos que se dejan atrás, ¿verdad? Se dejan atrás estas antiguas sociedades de estamentos, ¿no? Donde estaba la nobleza, estaba el clero, la burguesía, el campesinado. Ahora todo esto desaparece y se condensan en tres. Hay solo tres clases sociales. No hay estamentos, sino que ahora se llaman clases sociales. ¿Cuáles son estas? La alta burguesía o la gran burguesía, que son los dueños de las industrias, grandes empresarios, comerciantes, banqueros y altos funcionarios de empresas. La mediana y pequeña burguesía, que se va a unir, que son pequeños comerciantes, medianos industriales, funcionarios públicos, docentes, profesores, profesionales universitarios, quienes pasaron a conformar lo que se conoce como la clase media. Están al medio, ¿no? Y abajo tenemos el proletariado urbano, campesinos que migran a la ciudad, como ya les había clarificado anteriormente. Este es el concepto que nosotros tenemos de proletariado: campesinos que migran a la ciudad en busca de un trabajo remunerado, ¿ya? Que no están a cargo de un campo, ¿no? Ahora ellos se les paga un sueldo, ¿no? Pero por otra parte, este era muy precario por las malas condiciones y los bajos salarios, ¿ya? Insisto, no había ni siquiera una legislación laboral. Esta caricatura es muy, muy interesante. Dice los varones ladrones de la Edad Media, que está acá, y los varones ladrones de hoy. Vemos acá que la burguesía, ya por la edad moderna, final de la Edad Media, le rinde tributo, ¿verdad?, a estos señores feudales, a esta nobleza. La burguesía a esta nobleza, a estos señores feudales. Pero vemos que esto estamos hablando de la edad moderna, y aquí en la edad contemporánea, en el siglo XIX, se cambian
ahora es a la burguesía a quien se le rinde tributos, ¿verdad? Dice taxes, o sea, impuestos. Y es la mediana burguesía, la pequeña burguesía y el proletariado quienes están a merced de la alta burguesía, ¿ya? Y vemos esta caracterización, insisto, muy caricaturesca de lo que es la alta burguesía, los dueños de las fábricas, grandes empresarios, banqueros, etc. Y se los muestra como que han engordado mucho, ¿verdad? Y todos tienen la misma caracterización, ¿no? Entonces hay un gran cambio. Surgen estos nuevos grupos sociales que ya están diferenciados: alta burguesía, mediana y baja, y proletariado. Ese es el sistema social que se tiene ya, o que cambia. Se deja atrás los estamentos y se da pie a estas clases sociales, ¿ya? Por otra parte, no podemos dejar de lado que las mujeres que estaban acostumbradas a estar en un rol de madre en la casa, ahora adquieren la presencia dentro del trabajo en servicio doméstico y en la industria específicamente. Pero cabe resaltar de que sí o sí van a recibir mucho menos dinero que los hombres, claramente por el estigma o la concepción social que se tenía entonces de la mujer, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con los niños? Los niños no era obligación que existieran en la escuela, por lo tanto, para los padres y madres de la época no les convenía de que fueran a estudiar, no, les convenía que produjeran, necesitaban dinero en la casa, entonces no iban a la escuela y se dedicaban a ir a las fábricas. Ahora, ahí ponemos una fotografía de ya, estamos hablando del principio del siglo XX, de chicos fumando. Los niños van a adquirir muchas de los vicios de sus compañeros de trabajo en las labores de la fábrica. Vemos casos y van a ser muy promiscuos, la prostitución, este caso, el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ser el reflejo de la sociedad de esa época. ¿Qué pasa con la estructura de la población? ¿O qué pasa con la población? Bueno, como dice ahí, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzo del XX vemos un mantenimiento de altas tasas de natalidad, pero a la vez vemos un descenso de mortalidad. Entonces tenemos mucha población, hay una explosión demográfica en Europa y hay un acelerado crecimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con tanta población? Si bien hay fábricas que en realidad la máquina hace el trabajo, ya no es necesario que tengamos muchas personas en un taller. Entonces hay una poca demanda de trabajo. ¿Qué pasa con los campos? Ahora son privados. Entonces, gente que migra a las ciudades y esta gran masa de campesinos que se transforman en proletarios y van a la ciudad, van a comenzar a sufrir distintos problemas debido a que estas grandes ciudades no estaban adaptadas o no estaban preparadas para la llegada de tanta población. Entonces ahí surge lo que conocemos como la cuestión social, que es el conjunto de las problemáticas de las clases populares y obreras desde finales del siglo XIX y que se va a ver también en el siglo XX. También en Chile se puede ver la cuestión social. El hacinamiento, la pobreza, la falta de higiene, la falta de agua potable, entre otros, ¿no? La promiscuidad, vuelvo a repetir, y esto también va a generar independiente, también va a morir mucha gente dentro de este contexto de cuestión social debido a las condiciones en las cuales vivían. En Chile se le conoce a estas viviendas las que tenían, ¿no?, los conventillos, ¿ya? Entonces, esa va a ser una de las consecuencias, ¿no? La población del campo migra a la ciudad. Las máquinas van a reemplazar al campesino. Entonces va a tener que buscar trabajo en la ciudad. Pero estas ciudades no van a estar aptas para sostener a esta población. Y por otra parte, algunos deciden emigrar de Europa a territorios de ultramar, específicamente a América. Vemos de qué escapa esta población. Primero, no tienen donde vivir. Segundo, la pobreza también, debido a todos estos cambios que están ocurriendo.
y ya que no había trabajo debido a que habían sido reemplazados por máquinas. Vemos el caso más emblemático acá en Chile, ¿no? Acá en Chile se recibió durante el siglo XIX a muchos colonos europeos. Vemos el caso de en Yanquihue, ¿no? En el sur de Chile, la colonización de muchas poblaciones europeas. Tenemos en la zona central, la zona más poblada, centro, donde llega población durante el siglo XIX a vivir acá a Chile. Tampoco el caso, tampoco podemos ver el caso de los Estados Unidos también, acá en Argentina, el caso de los italianos y muchos otros más, ¿no? Vemos la población de Inglaterra, en la cuna de la industrialización, vemos cómo sube de manera exponencial. Acá tenemos una fotografía de final del siglo XIX de niños durmiendo en las calles de Londres, ¿ya? Insisto, las condiciones de las clases populares eran muy precarias en ese entonces. Las transformaciones del territorio. Ya que había mucha población, la gente que se asienta en estas ciudades, debido a que el campo de a poco pierde importancia, va a hacer de que se desarrolle una nueva ciudad contemporánea y la concentración de la población en estos núcleos urbanos. Eso va a hacer que el espacio geográfico se modifique. Primero, hay que entender de que la ciudad va a ser un centro de la sociedad. Todo lo avanzado, todo va a ser un núcleo de atracción de la población en busca de ofertas laborales, ya que en el campo ya no habían. Va a hacer de que la población comience a acercarse cada vez más a la ciudad. Si bien va a haber mucha población todavía que es parte del campo, pero de a poco va a comenzar un proceso de urbanización. Por otra parte, las zonas urbanas estarán en constante expansión. Ahora, por ejemplo, las zonas que eran destinadas para el cultivo agrícola van a pasar a ser algunas terrenos donde se planten fábricas, ¿ya? Ahora también, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos hablando de Europa, ¿no? Pero ¿qué pasa en Estados Unidos con la población indígena? ¿Ya? Vemos acá a la derecha un ferrocarril, las líneas férreas que están cambiando la forma de vida de los indígenas estadounidenses, más bien los indígenas Sioux en Estados Unidos, que lucharon constantemente con esta llegada del, entre comillas, progreso que venía de Europa, y también el progreso que venía parte del gobierno de los Estados Unidos cuando comenzaron a poblar la costa, en este caso oeste, la costa Pacífico, ¿ya? Donde comenzó esta época también del viejo oeste, donde se comienza a poblar la costa Pacífico y aparecen todos estos símbolos de progreso, ¿verdad? El alumbrado público, el ferrocarril, y que de a poco va a ir desplazando a esta población indígena. Y aquí tenemos una fotografía ya de Inglaterra, de Londres, la capital de Inglaterra, a finales del siglo XIX, como un núcleo central de la ciudad. ¿Qué pasa con la vida cotidiana? Claro que cambia, pero cambia dramáticamente. Esta idea del progreso, de esta fe en la ciencia y en la tecnología, va a marcar un antes y un después en los inventos de la época, lo que va a modificar la vida de las personas. Por ejemplo, ahí puse el uso del vapor. El vapor que va a permitir reducir las distancias, ¿ya? Y abaratar los costos de traslado de mercancías y de población a través del ferrocarril y los barcos a vapor, ¿ya? Posteriormente aparece la electricidad, que va a crear un avance en cuanto a las comunicaciones con el teléfono, la bombilla eléctrica, entre otros. Tenemos a Thomas Alva Edison, creador de la bombilla eléctrica. Esto es para nosotros algo que es común, ¿no? Pero en ese entonces es una revolución completa. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Esto ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo se ponía la fe en la ciencia? En ese entonces, en ningún momento se habló del cuidado del medio ambiente, economías sustentables, de ningún caso, ¿no? En ningún momento. Solamente se hablaba de la industrialización, del progreso, de la producción. Y para eso era necesario la extracción de recursos naturales. En ningún momento se habló de el cuidado y protección de aquello.
en su principio, ¿verdad?, fue la extracción o utilización del carbón, después el petróleo, los productos químicos de la industria, que va a generar una constante contaminación y que va a acelerar a la vez el proceso de calentamiento global. El calentamiento global siempre ha existido, ¿no? Pero esto va a hacer de que se acelere aún más el smog. Pero a niveles muy altos. De hecho, en Londres, cuando se veía esta neblina en las noches, se pensaba mucho que era por neblina, ¿no?, que no se veía nada, pero en realidad eran lo que desechaban, ¿verdad?, las industrias, ¿no?, estos gases contaminantes. Entonces esto va a acelerar el proceso, como les dije, del llamado calentamiento global, generando el efecto invernadero como lo conocemos. Pero insisto, aquí nadie se cuestiona esto. Lo importante aquí es producir y ganar dinero. Ahora, ¿qué pasaba con los desechos? ¿Qué pasaba con ¿Qué pasaba con los desechos? ¿Qué pasaba con todo esto, no? Muchas veces iban todos estos desechos a caer al mar, al río, ya que no había un buen manejo, como dice ahí, de la basura, el agua servía, no había un camión que pasaba a recoger tu basura, como lo es ahora, claro que no. Entonces no había conciencia ambiental, la gente arrojaba todo al río. Ahí vemos acá a la izquierda el gran hedor de Londres, acá en el río Támesis, en donde como se arrojaban todos los desechos, esto va a generar muchas epidemias. La falta de higiene de esa época, el hedor que había y la contaminación y productos de basura en el río era increíble. El Mapocho de la época, ¿no? Y bueno, estas problemáticas, insisto, no se van a tocar, no así hasta fines del siglo XX, cuando se toma conciencia por la crisis medioambiental. Y la contaminación va a ser algo de todos los días. Entonces, tenemos este proceso que deja atrás algo, ¿no? Deja atrás una estructura compleja para dar pie y sentar las bases del sistema de funcionamiento contemporáneo de la sociedad, de la economía, ¿no? Estas grandes fábricas, producción en masa, se deja atrás lo artesanal. Queremos producir mucho porque hay mucha población que cada vez crece más y más. La población comienza a migrar de un lado a otro porque ya no hay más territorio. Después vamos a ver que eso también influencia en los imperialismos. Cuando las naciones europeas comienzan a sentirse dueñas del territorio africano y comienzan a mandar población europea a vivir allá. Entonces, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda o comentario pueden hacerlo con un direct a la página de Instagram. Vamos a estar subiendo ahí, vamos a comenzar a subir preguntas para que las respondan, y ya nos veremos en una próxima clase del canal de Profe Responde. Que estén muy bien, chicos y chicas, hasta luego.